En el tema anterior estuvimos viendo pues una introducción a lo que son los lenguajes de programación. Estuvimos viendo cuáles son los conceptos fundamentales que hay que saber de cualquier lenguaje de programación, y ya bueno, estuvimos haciendo los primeros programas, las estructuras que tienen los primeros programas sencillos en Java. Bien, pues en este tema vamos a seguir ahondando en estos programas y vamos a ver unas estructuras que también se utilizan en cualquier lenguaje de programación, aunque nosotros lo apliquemos a Java, ¿vale? Pero se puede utilizar en cualquier otro lenguaje de programación. Bien, en el punto 1 vamos a ver las estructuras de selección. Tenemos un punto 1 en el que veremos la estructura de selección, un segundo punto donde veremos las estructuras de repetición y luego veremos por último pues el control de errores o excepciones, el manejo de situaciones excepcionales. En el primer apartado vamos a estudiar las estructuras de selección. Estas estructuras sirven para ejecutar o no un determinado bloque de código en función de que se dé un predicado, en función de que un predicado sea cierto o no. En todas estas estructuras pues tiene un enorme significado lo que es el predicado, que por decirlo de alguna manera es lo más difícil, la parte más difícil de averiguar o de diseñar. Bien, primero pues os voy a dar una serie de clasificación de los diferentes tipos de estructuras condicionales que existen, nos podemos encontrar en cualquier lenguaje de programación. La primera es la condicional simple, o también llamada la estructura if. Luego tenemos la condicional compuesta, también conocida como if-else. Y luego tenemos también la condicional múltiple, que habitualmente tenemos dos estructuras. La estructura if-else-if o la estructura switch. Esta estructura switch, en función del lenguaje de programación, pues se suele llamar de una forma o de otra. Pero nosotros la vamos a llamar así, la estructura switch. Bien, vamos a ver cada una de ellas, cómo funciona. Vamos con la condicional simple. Vamos a poner aquí la condicional simple. Vamos a poner aquí la carita. Bien, la condicional simple tiene la siguiente sintaxis o forma de escribirse. If, entre paréntesis, ponemos un predicado de los que vimos en el tema anterior, y ahora, entre llaves, delimitamos pues un bloque de instrucciones, ¿vale? Esto funciona de esta manera. Si el resultado de evaluar el predicado es true, entonces se ejecuta todo lo que esté entre las llaves. Y si es false, pues no se ejecuta. Así de simple. Bien, un ejemplo sería este. Por ejemplo, nosotros tenemos una variable de tipo string, que no la hemos visto, pero bueno, sirve para almacenar palabras. Y en tipo almaceno la palabra negativo. Y ahora yo digo, si x es mayor o igual que 0, esto es un predicado, es una expresión lógica, que es una expresión condicional, que bueno, que es un predicado, devuelve true o false. Si x es mayor o igual que 0, entonces a tipo le asigno la palabra positivo. Si no, no le asigno nada. ¿Vale? Esto se ejecuta de la siguiente manera. Si x vale 5, pues se va a cumplir, esto va a ser true y tipo va a valer positivo. Y luego cuando lo mostremos por la pantalla, pues aparece aquí positivo. ¿Qué ocurre si x es menor que 0? Por ejemplo, si x es menos 5. Si x vale menos 5, le asigno aquí a tipo negativo y esto va a dar false y por lo tanto estas instrucciones no se van a ejecutar. ¿Vale? Por lo tanto, al mostrarlo, pues el valor que va a tener es negativo, ya que la variable tipo no la ha modificado. ¿Vale? También es importante decir que cuando nosotros tenemos bloques de instrucciones formadas por una única instrucción, como ocurre aquí, si queremos podemos obviar las llaves. Si solamente voy a ejecutar una instrucción, pues la llave es opcional. En el momento que yo quiera poner aquí varias instrucciones, forman un bloque, habrá que ponerlo entre llaves. Muy bien. Segundo tipo de condicional. Tenemos la condicional compuesta o if-else. En la condicional compuesta funciona de la siguiente manera. Tenemos la palabra if y entre paréntesis un predicado,
abro llave, delimitando un bloque de instrucciones, y luego tenemos else, abro llave y un bloque de instrucciones, ¿vale? Pues bien, esto funciona así. Si este predicado es cierto, se ejecutan las instrucciones de este primer bloque de instrucciones. Si es falso, se ejecutan las instrucciones del bloque de instrucciones que viene precedido por else. Aquí tenemos un ejemplo, siguiendo con el caso anterior. Esta vez inicializo la variable tipo con nada. Y ahora, si x es mayor o igual que 0, tipo es positivo. Si no, tipo es negativo. ¿Vale? Sería el mismo programa anterior, pero reescrito utilizando esta estructura. Si x vale 5, pues resulta que x es mayor que 0 y tipo adquiere el valor de positivo. Y esto no se ejecuta. ¿Vale? Se ejecutaría la salida por la pantalla que mostraría positivo. ¿Y qué ocurre si x vale menos 5? Que si vale menos 5, como esto va a ser falso, entonces se ejecuta lo que hay en el else. Es decir, tipo toma el valor de negativo. Por lo tanto, muestro por pantalla negativo. ¿De acuerdo? En este tipo de estructura, o se ejecuta este bloque de instrucciones, el que está pegado al else, o este otro. Pero nunca los dos a la vez. O se ejecuta uno o se ejecuta otro. Pero nunca los dos a la vez. Y nunca ninguno, siempre se ejecuta uno. ¿Vale? Bien. Estupendo. Pues vamos ahora con la condicional múltiple. La condicional múltiple también se llama if-else-if. ¿Vale? Tenemos otra relación que lo veremos ahora un poco más adelante. Vamos primero con la if-else-if. La sintaxis de la estructura if-else-if es la siguiente. Tenemos if, entre paréntesis, predicado 1, bloque de instrucciones. Ahora, else-if, predicado 2, bloque de instrucciones. Else-if, predicado n. Aquí esto se puede repetir tantas veces como nosotros queramos. ¿Vale? Y por último tenemos un else. El funcionamiento, pues, lo podéis intuir si habéis entendido las otras dos estructuras. Aquí tenemos una serie de predicados, y de manera que el predicado que primero sea true, se le ejecutan las instrucciones que vienen a continuación, que vienen delimitadas entre llaves. Es decir, si este predicado vale falso, se evalúa este predicado. Si este predicado vale falso, se evalúa el siguiente predicado. Y si, por ejemplo, este predicado fuera cierto, fuera true, pues se ejecutaría este bloque de instrucciones, las instrucciones de este else-if, ¿vale? Y si no se cumple ningún predicado, pues si no, se ejecutaría lo que nosotros pongamos en el else. ¿De acuerdo? De manera que solamente se ejecuta un bloque de instrucciones. Solamente un bloque de instrucciones. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo. En este tenemos la instrucción if x es menor que 0. A tipo le asignamos negativo. Else-if, aquí tenemos otro predicado distinto. Si x es mayor o igual que 0 y x es menor que 10, pues a tipo le asigno la palabra dígito. Y en cualquier otro caso, pues a tipo le asigno la palabra positivo. ¿Vale? Si x vale menos 5, pues se ejecuta este bloque de instrucciones y se sale. Si x vale 5, se ejecuta este bloque de instrucciones, ya que es mayor que 0, mayor o igual que 0 y menor que 10, se ejecutaría este. Y si x valiera 15, por ejemplo, ni se cumpliría este ni este, se ejecutaría este else. ¿Vale? El tipo pues, sería igual a positivo. El último tipo de estructura que vamos a ver va a ser la estructura de selección switch. Es una estructura que es un poco peculiar y por eso la vamos a estudiar aparte. La sintaxis es la siguiente. Ponemos switch y entre paréntesis una expresión. Fijarse que ya no es un predicado, ya es una expresión, es decir, algo que puede devolver cualquier valor. Y a continuación ponemos en un bloque de instrucciones delimitado por llaves, como siempre, pues la palabra case y a continuación pues un valor que puede tener esta expresión. ¿Vale? Tiene que estar de acorde con este tipo. Por ejemplo, si esta es una expresión de entero, pues esto tiene que ser un valor que sea entero, como el 1, el 2. Si esta expresión es un carácter de tipo char, esto tiene
que adquirir un valor que sea un carácter, el carácter A, el carácter B, etc. Bien, si coincide el valor de esta expresión con este valor, pues se ejecutan estas instrucciones. Y aquí, si veis, pongo entre corchetes la palabra break. Los corchetes no forman parte del lenguaje, sino que en informática, cuando ponemos algo entre corchetes, significa que es opcional. Es decir, que el break, si queremos lo ponemos y si queremos no. ¿Vale? Bien, si coincide con el valor 2, se ejecuta estas instrucciones y así sucesivamente. Bien, ¿qué ocurre si, por ejemplo, esta expresión coincide con valor 2? Si coincide con valor 2, se ejecutan estas instrucciones y todas las instrucciones que vienen a continuación, sin tener en cuenta que coincida o no coincida con el valor de la expresión. Es decir, repito, si val 1 no coincide con esta expresión, evalúa val 2. Si val 2 coincide, se ejecutan las instrucciones estas que están dentro del case y todas las demás instrucciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, esto tiene su utilidad. Lo que pasa es que no es común hacer esto de esta manera, sino que lo más común es colocar break, ¿vale? De manera que cuando llegamos a un break, ahí se corta la ejecución y salimos fuera. Es decir, que si nosotros ponemos en todos los cases al final de las instrucciones un break, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es ejecutar las instrucciones del valor que coincida con el de la expresión, por ejemplo, si fuera el valor 2, y cuando llega el break, ¡pum!, aquí nos salimos ya de la expresión. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver dos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo donde solamente hemos puesto un break, ¿vale? Y aquí tenemos un switch opción, vamos a suponer que opción sea entero, y si opción vale 1, incrementamos la X, decrementamos la Y y nos salimos. Si la opción es 2, ¿vale? Incrementamos la X, incrementamos la Y, ahora aquí abajo decrementaríamos la X, incrementaríamos la Y, decrementaríamos la X, decrementaríamos la Y, y ya por último, X lo asignaríamos a 0 e Y lo asignaríamos a 0, ¿vale? Esta sería la opción por defecto, que si no se cumple ninguna de ellas, pues se ejecutaría eso, ¿vale? Funciona así. En cambio, si la opción fuera 1, incrementaríamos la X, decrementaríamos la Y y aquí nos saldríamos, ¿vale? Este sería un ejemplo. Y por último, otro ejemplo un poco más lógico podría ser este. Vamos a suponer ahora que dir es de tipo char, es un carácter. Si dir es de tipo char, pues al hacer switch dir, pues entonces nosotros decimos, si vale n, decrementamos la y y salimos. Si vale s, incrementamos la y y salimos. Si vale e, incrementamos la x y salimos. Si vale o, decrementamos la x y salimos. Y si no vale ninguna de estas cosas, pues muestro el mensaje de error de dirección no reconocida. ¿Vale? Este sería un ejemplo más típico y más práctico de la estructura switch. Vamos a ver un ejemplo de estructura if. Vamos a suponer que tenemos el siguiente problema. Hacer una aplicación que simule el lanzamiento de una moneda, ¿vale? Bueno, antes de hacer cualquier programa, pues sobre todo al principio, hasta que nos habituamos a la programación, pues nos vamos a ayudar de un diagrama de esta clase, de este estilo, que se llama diagrama organigrama, ¿vale? En un organigrama empezamos con un circulito, ¿vale? Y con el nombre del programa. Yo le voy a poner el nombre del programa cara cruz y termina con otro circulito que se llama fin. Y bien, y voy poniendo una serie de cajitas que las vamos a ir uniendo con flecha, de manera que vamos viendo los diferentes pasos que tenemos que ir dando para resolver el programa. Por ejemplo, para hacer esta aplicación, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lanzar una moneda, ¿vale? Pues lo pongo aquí como tarea, lanzar una moneda. Luego veremos, en términos de programación, en qué se traduce eso. Y ahora bien, a continuación, una vez que lanza la moneda, me puede salir cara o me puede salir cruz, ¿vale? Pues bien, con un rombo, yo pongo las decisiones, con interrogante. ¿Sale cara? Si sale cara, por
sobre la flecha del sí, ¿qué hago? Pues muestro la palabra cara por la pantalla. Y si no, pues entonces muestro cruz por la pantalla. Y ya finalizo, ¿vale? Bien, una vez que ya tengo mi organigrama hecho, ahora vamos a hacer el programa. Lo primero que vamos a hacer es resolver el lanzar la moneda, ¿vale? Para ello yo voy a crear un entero, de manera que si el entero es 0, va a significar que es cara, y si es 1 va a significar cruz. Pues para ello voy a generar un número aleatorio, y en función de ese número aleatorio, pues lo voy a interpretar como una cara o una cruz. Por lo tanto, lo que tengo que saber es cómo generar ese número aleatorio. Pues bien, existe una función, la función random, de math, con math random, me va a devolver un valor en un double, entre 0 y algo que no llega a 1, ¿de acuerdo? Me puede devolver aleatoriamente cualquier valor que esté comprendido entre 0 y 1 con decimales, incluyendo los decimales. Bien, si yo a este math random lo multiplico por 2, pues entonces lo que voy a tener es un valor aleatorio comprendido entre 0 y algo que no llega a 2. Todo lo que yo multiplique aquí, pues se lo voy a multiplicar a este lado de aquí, ¿vale? Y bien, y si ahora cojo la parte entera de este número aleatorio, pues esto me va a devolver un 0 o un 1. ¿Por qué? Porque el int lo que hace es truncar y quedarse con la parte entera de un número que tiene decimales, ¿vale? Aquí la parte entera más alta va a ser el 1, ya que al 2 no llego, ¿vale? Entonces si me quedo con la parte más alta de un número aleatorio de estas características, ¿vale? Con el entero, la parte entera, el resultado va a ser o 0 o 1, ¿vale? Bien, pues esto se lo voy a asignar a un entero, al entero lanzada. Ahora me voy a crear una constante diciendo que ¿qué es para mí cara? Cara para mí va a ser el valor de 0, ¿vale? Y entonces ya estoy en condiciones de implementar esta decisión. Si lanzada es igual a cara, ¿vale? Aquí esto lo voy a implementar con una estructura if-else if. ¿Por qué? Porque si esto es cierto, si este predicado es cierto, voy a hacer una cosa, una acción, y si es falso voy a hacer otra distinta. Por lo tanto, la estructura a emplear va a ser la if-else. Si lanzada es igual a cara, entonces voy a mostrar cara por la pantalla, y si no, voy a mostrar cruz.